Pero bueno, ya te irás dando cuenta te irás dando cuenta de las opiniones de cada uno de los que aquí fuimos leyendo tu novela. Así que, pues bueno, nuevamente bienvenida y muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Gisela, buenas noches, bienvenida. Amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Gisela Leal con su libro La soledad en tres actos que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Pues Gisela, bienvenida. Eh, Vamos a ir preguntándote conforme fuimos entrando al Zoom. Albert nos va a leer una pequeña semblanza y arrancamos con las preguntas. Así Perfecto. es, muy buenas noches, amigos. Bueno, Gisela Leal es autora de El Club de los Abandonados, El maravilloso y trágico arte de morir de amor, Oda a la soledad y a todo aquello que pudimos ser y no fuimos porque así somos. Su última novela es La soledad en tres actos. A través de sus obras busca darle respuesta a la eterna pregunta, ¿de qué se trata esta inefable experiencia a la que llamamos vida? Y bueno, esperemos ahorita tener la respuesta con todo lo que vayamos preguntando. Muchas gracias y buenas noches, bienvenida. Adelante, Víctor. Gracias, pues Dani, adelante con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Gisela? Buenas noches, un gusto Hola. conocerte. Debo de decirte que yo fui una de las que estuvo motivando a varios de mis compañeros para que entraran a leer el libro porque ya necesitaba platicarlo. Eh, Me gustó bastante. Yo encontré una playlist que hiciste en Spotify, entonces también la experiencia de leer el libro y poner la música fue bastante enriquecedora. Me encantó y odié también a tu narrador, déjame decirte, porque decía que no éramos capaces de hacer una selfie con tu libro y agarrarlo, etcétera, con la mano. Entonces, esa provocación también que haces hacia el lector se me hizo bastante interesante, un recurso muy padre para provocarnos, para retarnos, y hay muchísimas preguntas que quisiéramos hacerte. Sin embargo, yo me voy a centrar en dos cosas que me causó duda. Al inicio del libro mencionas a una persona que viene siendo como un presidente, como un siervo de la nación. Entonces, pude notar que ese era el sueño de Dionisio, pero al final creo que el que termina lográndolo viene siendo pues Nicolás, y quería saber si eso es, si mi apreciación fue correcta o por ahí se me escapó algo. Y la segunda pregunta es, a lo largo del libro hay una parte donde el narrador, cuando empieza a hablarnos sobre Sebastián, nos hace creer, o al menos fue mi percepción, que él fue una persona que también sufrió como de esa violencia, de no sé si fue parte de la comunidad religiosa, si fue una víctima. Entonces me quedó esa duda, ¿no? Porque en algún momento dice, es que yo también conozco esa historia, ¿no? A ver si nos pudieras regalar algunas respuestas. Gracias. No, gracias. Pues bueno, respecto a tu primer pregunta, creo que la apreciación del lector siempre va a ser la correcta, cualquiera que sea, porque eh, eso es lo importante y lo rico de los libros, ¿no? Que en cada uno de ellos nos podemos proyectar y cada historia personal se traslada a la novela y por eso resuena en cada uno de nosotros de la manera en que resuena. Eh, el personaje que se menciona al principio, sin embargo, es como este personaje que está en el fondo del escenario, que es como un leitmotiv que está presente todo el tiempo, a pesar de que no aparece como principal y no aparece muy claramente, pero es, al final de cuentas, el que representa el poder, el que ambiciona el poder, el que sueña con él. Eh, de diferentes maneras, en diferentes sistemas, con diferentes organizaciones.
constantemente hay una mención y hay una demostración de lo que el poder genera tanto en la vida personal como en la vida social, como dentro de las familias y todo lo que mueve, ya sea el poder literal en el sistema político, en el gobierno, ya sea el poder de una mujer sobre un hombre, ya sea el poder de un hombre sobre su familia, sobre sus empleados, ya sea el poder que tiene un religioso o un líder espiritual sobre alguien más, sobre sus creyentes, el poder que tiene la simple atracción que hay entre dos personas. Entonces, este personaje, el de la silla, es esa representación del poder en su manera más literal. Y no te diría que es Dionisio ni Nicolás. Al final de cuentas, la ambición de Nicolás iba más hacia una dirección de poder intelectual, de conocimiento, no tanto como la que ambicionaba su padre. Entonces, pues sí, esta figura de la silla y que a lo largo de la historia tiene trasfondos y está presente de alguna forma, manejando los hilos de todo lo que pasa, porque al final de cuentas muchos de los eventos que suceden y la destrucción que hay son gracias a esta persona que está muy por encima, como esta mano invisible que mueve las cosas. Entonces, a tu primera pregunta, pues esa sería mi respuesta. Y a la segunda, efectivamente, Sebastián, si bien a primera vista y sin conocer su historia personal, puede ser un ser sumamente abyecto, la idea es que al conocer su historia y al irnos años atrás, conocer su infancia, su sufrimiento, su historia, lo que pasa a su familia, etcétera, pues tengamos también como que todo un escenario mucho más pintado y nos llevemos a cuestionar, pues, ¿de dónde viene? O sea, ¿dónde se origina? ¿Dónde se gesta el mal? ¿Dónde empieza el error? ¿Quién es víctima y quién es el perpetuador? ¿No? Que esa es una de las cuestiones que más fascinantes encuentro. Me voy a desviar un poco nada más para alimentar esta parte. Tengo bastante curiosidad y me parece muy fascinante todo el tema de las sectas, de los grupos religiosos que se llevan a un nivel destructivo y cómo pueden dominar pues millones de personas de una manera que cuando lo ves desde afuera y no estás ahí, dices, ¿cómo es posible que crean esta sarta de locuras? Y hace poco, bueno, me imagino que muchos de aquí saben toda la situación con la Iglesia de la Luz del Mundo. Y hace poco vi un documental que hablaba precisamente de personas que habían ayudado a este líder a cometer los actos por los cuales está en Estados Unidos en la cárcel. Y una de ellas, por ejemplo, era una chica que nació en esa iglesia y que no conoció nada más. Y que todo lo que conoció fue ese mundo, esos dogmas, esa doctrina, a este ser como el máximo ser espiritual que pudiera haber en el mundo. Y se preguntaba el abogado que la defendía cómo era que podía juzgársele cuando ella misma había sido una víctima desde un principio.
es un tema que es muy difícil de tener claro, obviamente, porque si somos, al final del día, somos responsables de nuestros actos y demás, pero también es muy difícil cuando se crece en un entorno tan cerrado y se inculcan tantas doctrinas y dogmas que pues muchas veces es imposible o muy difícil saber qué está bien, qué está mal, o cuál es la realidad y cuál es una invención. Entonces, algo así era la historia de Sebastián. Pues te agradezco mucho porque realmente en la parte cuando nos llega ese momento en que pasa lo que relatas de una manera, pues, que es realista, en cuanto a Sebastián con Nicolás, uno entiende que todo ese proceso que pasa Nicolás, o sea, tiene una persona que tiene interés en él en cuanto a que lo empieza a educar con la música, con algo que él no conocía. Entonces, ese tipo de alimentación que empieza a tener Nicolás de tipo intelectual y le llega de la nada y de repente le dice a alguien, es que lo que vas a hacer es porque Dios así lo quiere, y empiezas a manejar también esos conceptos diferentes de Dios, Dios en minúsculas, Dios en mayúsculas, Dios con Z. Entonces, esa parte se me hace muy interesante porque al final del día creo que nos haces una puntualización en que en temas más que religiosos es como más hacia lo espiritual, de que cada uno termina buscando y encontrando lo que realmente necesita. Y sí me dio mucha tristeza y coraje lo que vive Nicolás, porque realmente es lo que sucede. Y me llamó muchísimo la atención cómo lo abordas desde el punto de la manipulación intelectual, espiritual, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Marien, adelante. Buenas noches. Mira, a mí me pareció interesante la manera que construyes esta novela. Así como, si el narrador empezara a interactuar con el lector. Y estás Está fallando tu señal, Marien. No te logramos escuchar bien con tu pregunta. bueno, Ahí sí me, estás mejor, pero antes... ya me escuchas, sí, ya me acerqué un poquito más. Sí, decía que me parece muy interesante la construcción de la novela. Que el No, te volvimos a perder, Marien. qué pena, a ver si le pongo aquí el volumen. A ver, ahí ya. Sí, de ahí ya no te Es muevas. más Ahí de conexión de red, yo creo, ¿no? a ver, Sí, yo creo que sí. Bueno, voy a intentar la siguiente. órale. Ok. Samantha, adelante. Ay, hola, buenas noches, Gisela. La verdad es que yo amé tu novela, o sea, con todo mi ser. Yo disfruto mucho leer, pero también me gusta mucho la filosofía. Mm. Y por ahí les comentaba, ¿no? Desde que lo empecé a leer, uy, no, me encantó. La verdad es que qué placer leerte y no había tenido la oportunidad de leerte antes, pero ya encargué también el otro libro de Oda a la Soledad y seguramente leeré más de ti, ¿no? Me gustó muchísimo, de verdad, aprecié muchísimo todo lo que provocas, los temas que manejas y cómo los manejas, la voz del narrador, yo sí la amé por cómo es la interacción, ¿no? Con el lector y lo que provoca. Y bueno, aparte de felicitarte y de agradecerte muchísimo, la verdad es que solamente quería preguntarte también cómo fue el proceso creativo de esta novela, ¿no? ¿Qué fue primero, la historia, los personajes o cómo fue para ti esta obra? Yo creo que los temas son los principales. A partir de eso, o sea, sí me acuerdo nada más que lo único que desde un principio o desde antes de empezar a escribir tenía claro
era la escena en la que Mateo pues se va. Esa, por alguna razón, era como que una escena que tenía muy claro, que era como que el sumum de la decadencia, el final de absolutamente todo. O sea, una vez que sucede eso ya, todo lo que sigue es como esta espiral de destrucción y caos y un absoluto vacío. Pero en sí, creo que la idea empieza a partir de cuáles son las cuestiones que me parecían importante o que me provocaban mucho abordar. El tema, por ejemplo, que acabamos de hablar de la historia de Sebastián es sumamente importante para mí. em, por, Más que nada porque por toda la complejidad que hay. O sea, como mencionaba, a lo largo de la historia, un tema constante con diferentes caras es el poder. Y pues claramente ahí hay un manejo del poder muy, pues, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra, pero muy complejo y al mismo tiempo con mucho conflicto interior. Em, entonces, ese tema lo tenía muy claro también la idea de que, digo, en mis novelas anteriores el tema o los recursos de referencias pop, sobre todo, o cualquier tipo de referencias sociales, culturales, artísticas, estaban muy presentes. Entonces hay en las historias anteriores un tiempo y un espacio muy claro que se determina. Y en esto lo que también tenía claro es que quería eh, salirme de mi zona de confort para explorar cómo sería no recurrir a todos esos recursos, todos esos nombres, todas esas novelas, toda esa música, todas esas películas, todo eso, y que fuera algo que pudiera vivir de manera más atemporal y en cualquier espacio. Eh, la idea o la ambición de desmenuzar, a quitarle a la persona o al ser humano como que todos estos accesorios y llevarlo ahora sí que a su condición humana, quitarle ciudad, quitarle tiempo, quitarle tecnología, etcétera, dejarlo en un espacio que bien podría ser el mismo si estuviera sucediendo en cualquier país de Latinoamérica, como aquí, como igual también yo sé que en España, o en 30 años más adelante o 30 años atrás, porque me interesaba mucho como que ver todas estas partes, ¿no? Em, También el tema de esta destrucción y lo que estamos haciendo con el planeta y cómo el poder se puede ver no nada más como este sistema o como este elemento que está afuera, sino cómo permea dentro de una casa, cómo permea eh, dentro, dentro de una comunidad, en la vida personal de cada una de los personajes. Y, y entonces, pues te vas dando cuenta de que mientras se va escribiendo la historia, van sucediendo todas estas, o se van presentando todos estos como que dilemas interiores. Y, y sí, creo que si bien el poder es lo que más se presenta de distintas formas,
pues también son estas infancias, el tema de la familia. El tema de la familia es súper importante para mí porque pues a partir de ahí es que salen todos los personajes. Por eso regresar al origen e incluso saber lo que había pasado en la vida de la madre de Teresa para entender por qué es como Teresa y eso sí está en todas las obras anteriores, tratar de entender la psicología hasta lo más o sea, hasta la raíz más profunda para tratar de entender si es un tema psicológico, biológico, cultural, social, qué es lo que nos hace ser lo que somos. La respuesta es que pues no es ni una cosa ni la otra, es toda esta mezcla y esta tómbola que pues te toca como te toca y a partir de eso pues tú ya decides qué hacer, ¿no? Pero bueno, sí, a tu pregunta, yo creo que más que nada era cómo todas estas cuestiones se meten en una historia y a partir de ahí es que nace esta novela. Muchísimas gracias, y de verdad que yo creo que tu libro va a ser de mis favoritos del año. Muchas gracias. Gracias. Ricardo, adelante. Gisela, mucho gusto. No puedo expresar todas las emociones que me provocó tu libro. La realidad es como una montaña rusa de subidas y bajadas, subidas y bajadas. Y para mí sí ha sido la sorpresa del año y es el libro que más me ha gustado hasta este momento de todos los que llevo. Y sí leo mucho, leo muchísimo. Realmente me sorprendió todo lo que plasmas, porque no es un tema, son muchísimos temas los que planteas dentro del libro y desde muy diferentes aspectos. A mí me impresionó cómo hablas de fisiología, cómo hablas de bioquímica prácticamente, cómo hablas de tantos temas con una soltura y con una forma tan fácil de entender que me voló la cabeza, ¿no? Lo primero que me voló la cabeza fue cómo abres el libro con el soliloquio de Macbeth, que es impresionante porque vas viendo el libro y entendiendo muchas cosas de ese soliloquio. Sí. Hasta estuve compartiendo algunos videos de lo del tríptico que se tiene y cómo significa cada uno de estos. No es un falso paraíso al final, ¿no? Hay dos preguntas para ti. Una es libro y una es personal, si es que me la puedes decir, ¿no? La personal es, ¿cuál es tu formación? Porque escribes muy bien, pero el manejo de todo lo que dices dentro del libro es impresionante. Y no sé cómo te documentas para que puedas plasmar todo eso. Y la segunda es, me llamó mucho la atención el título, La soledad en 3 actos, porque yo a los personajes sí los veo con una soledad muy resultante de diferentes cosas, ¿no? El libro es como claustrofóbico, prácticamente te metes y estás dentro de todo esto, ¿no? Yo veo mucho miedo dentro de los personajes, también mucho de mecha corta, ¿no? En sus actuares y en sus acciones, salvo Antonia, ¿no? Que finalmente como que es la que le da pausa a todo lo demás. Me encantó cuando cada uno de los actos, como que nos preparas, nos das una pausa y dices, espérate, ya es momento de descansar, porque sí es tan claustrofóbico el libro que lo único que quieres es leer y seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces, la pregunta del libro es esta, más que soledad o el resultado de la soledad, son todas estas vivencias que tiene cada uno a través del miedo y de las carencias que se tienen a pesar de que tienen prácticamente todo, porque pues vivían una vida privilegiada, ¿no? Sí, yo creo que las emociones negativas son todas, es una gran mezcolanza, o sea,
Por ejemplo, el enojo viene del miedo. O sea, la reacción de estar, o sea, la furia, la violencia, la agresión, no es que seas más valiente o no es que seas más poderoso, no, es que tienes un pánico porque te sientes amenazado, sientes tu vida en amenaza y por ende puedes o reaccionar de manera violenta o huir o simplemente paralizarte. Entonces, realmente lo que creo es, hay una profunda soledad en todos ellos, efectivamente. Unos lo demuestran de una manera, otros lo demuestran de otra. Teresa, por ejemplo, decide no enterarse, decide no tomar responsabilidad nunca de ninguno de sus actos. Y así es como ella decide enfrentar la vida. Nunca es nunca. Y eso no significa que efectivamente ella esté resuelta o que haya logrado tener una claridad de las cosas. No, o sea, simplemente ella decidió que la manera en la que va a ir es que todos sean responsables de cualquier desgracia que les suceda, menos ella. En el caso de Dionisio, es el recolectar el mayor poder posible para tapar todas las faltas que pudiera tener, para tapar dolores de pérdidas que fue recolectando a lo largo del camino y que como es un hombre muy hombre y tiene que ser un hombre muy hombre y no puede llorar, pues la historia que se cuenta es que él tiene que ser el más poderoso y el más inteligente de la pandilla. Y entonces la manera en la que lo hace es como lo vemos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Dionisio, que pudiera verse ya al final como también otro ser, alguien podría llamarlo despreciable. Yo sí creo que el objetivo final de él y lo único que quería era ser el mejor hombre que pudiera ser para él, para su familia y para su comunidad. Que desgraciadamente en el camino se puede equivocar, se puede confundir, se puede contaminar a partir de todo su alrededor y de todo este sistema de poder que hay y cómo funciona y cómo se maneja, pues ya es un tema pues que está aparte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nicolás, que tiene esa cantidad de inseguridades y todas esas necesidades no satisfechas, pues sí, también viene un enojo, pero en el momento en el que alguien viene y se acerca y trata de, o lo hace sentir cobijado, comprendido, enseguida baja todas sus defensas y enseguida se puede ver toda esa parte noble y más suave de él, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita. O sea, va a sonar un poco romántico, pero todos estos personajes, si alguien se le acercara y le dijera, tranquilo, todo va a estar bien, y los abrazara y les diera amor, seguramente todo cambiaría. Desgraciadamente, cada uno está tan metido en su personaje. Teresa está tan metida en ella, Sebastián está tan metido en él, Nicolás está tan metido en él, Dionisio, etcétera, etcétera, con sus planes, sus ambiciones, sus querer llegar a esa meta que ilusoriamente creen que los va a dar la respuesta y la solución a los problemas, que no se logran comunicar, no se logran entender. La única persona que logra ver todo este teatro de una manera un poco más clara y aún así contaminada por sus miedos es Antonia. Y por eso su historia no hay mucha acción, sino hay mucha observación y es como que la que al no tener grandes ambiciones, como el resto de los personajes,
pues puede tener más oportunidad como de sentarse y apreciar todo este show y cuestionarse y es la que enseguida identifica que Sebastián pues tiene una agenda muy clara, o sea, no lo ve ni Teresa, no lo ve ni Dionisio, no lo ve claramente Nicolás, y sin embargo ella sí, porque tiene una capacidad de sensibilidad mayor a la del resto, porque una vez que nos metemos en nuestros planes y nuestras ambiciones, dejamos de ver muchas cosas y nada más estamos viendo ese objetivo y entonces toda esta percepción que nos pudiera ayudar a no equivocarnos en nuestras decisiones, como que se va borrando, ¿no? Entonces sí, yo creo que pues obviamente esta soledad viene por miedo, por errores, porque desgraciadamente estamos rodeados de personas que están también rotas y que no tienen la capacidad, no porque no lo quieran, sino simplemente no lo tienen. O sea, no es que Teresa lo negara, es que nunca se le fue dado. Y si no se le fue dado, ¿cómo lo va a dar ella? Entonces, Claro. por eso ir tantas generaciones, o sea, incluso generaciones atrás para tratar de entender por qué, ¿no? Claro. Pues gracias, faltó lo de la parte tuya, porque sí me sorprendió mucho. Si quieres decirlo está bien, si no, no Mera pasa nada, ¿no? curiosidad. Mi formación es mera curiosidad. Ok, muy bien. Muchas Muchas gracias gracias, a ti. muchas gracias. Igualmente. Gracias por leer. Gracias, Vale del Ángel, adelante. Gracias. Hola, buenas noches, Gisela. Hola, buenas noches. Yo pues no tengo una pregunta, solamente quiero decirte que te considero mi autora favorita. Te he seguido desde el Club de los Abandonados. Ay, muchas gracias. Y aquí tengo los demás y la verdad no tengo muchas palabras para ti más que agradecerte. De verdad, me parece que eres una escritora increíble, tienes un estilo súper particular y súper bonito y sí fue un cambio muy grande, bueno, un cambio muy notorio en esta obra con las demás, que sí iban como un poquito ahí, o sea, se notaba mucho tu estilo, en tu estilo sigue, pero los personajes, la historia es un tinte totalmente distinto a lo que venías manejando. Me da gusto escuchar eso. Sí, sí. Pero sí, tu estilo intacto y qué increíble, de verdad. Y por favor, ya no tardes tanto en sacar otro. Por eso. Muchas gracias. Estaba cada 2 meses escribiendo tu nombre en Google, así a ver si ya había otro, y si ya había otro, y si ya había otro. Pero nada, gracias, de verdad, eres increíble. Y pues aquí tienes una lectora fiel y seguiré. Muchas gracias. 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 Valentina Évoli, adelante. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Hola. Gisela, pues decirte primero que desde que vi tu libro en la mesa de novedades fue así como, ¿sabes? No pude, o sea, lo vi y fue como, oh, y solo me dijo, llévame contigo, por favor. Y le dije a Albert que por favor organizara una lectura conjunta contigo y pues nos cumplió, ¿no? A todos el deseo. Gracias. Y pues bueno, justamente hablando de la portada, en la portada hay como demasiadas pistas de lo que sucede en la novela y que te dan como respuestas. Pero me gustaría saber, ¿fue la portada lo que te inspiró a escribir? O sea, ¿fue el Jardín de las Delicias lo que te inspiró a escribir La soledad en 3 actos? O al revés, ¿no? Fue después de que la escribiste que dijiste, es esto como debe ser la soledad, ¿no? Fue al revés. Ya estaba terminada y
no sé, como que de esos momentos en los que se te viene algo que en algún momento viste y nada te lo recordó, pero simplemente volvió a aparecer, se me vino cuando estaba pensando en cuál iba a ser la portada y en ese momento que se me vino fue obviamente sin lugar a duda que esa iba a ser, a menos de que la editorial no lograra tener los derechos. Y sí, efectivamente, cuando ves el panel, pero sobre todo el panel central que es la Tierra, pues, o sea, como que pensarías, si no tenías eso en mente y está también muy presente en la historia, cómo es que es tan similar? Y yo creo que es porque somos tan evidentes los humanos, somos tan básicos en cuanto a cuáles son nuestras características más humanas, / animales, que es que no se sale de eso. O sea, es que no nos salimos de eso si fue pintado en 1500, 1300, si es contado por Shakespeare o por quien quieras. O sea, la realidad es que la historia se ha contado millones y millones de veces, pero no se sale de los mismos puntos, ¿no? De los miedos, de los deseos, de las pasiones, de los conflictos bueno, y del amor, la falta de, etcétera. Entonces, sí, por eso también cuando vemos pues historias como que, o bueno, en el caso del panel, pues imágenes, como que dices, pues sí, pareciera que es lo mismo y sí, es que sí lo es lo que somos. Muchísimas gracias y pues yo la verdad este es el primer encuentro que tengo contigo, pero pues no va a ser el último. También ya estoy esperando la Oda a la Soledad y pues bueno, sigue escribiendo, por favor. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Albert, adelante. Fíjate, Gisela, que antes de que entraras justamente Samantha Rivera creó el grupo de fans, así que todos los que se quieran unir al grupo de fans, bueno, Samantha Rivera, aquí está la nueva presidenta del grupo de fans de Recomiendan un Buen Libro. Y bueno, tenemos un lector que no se pudo incorporar, está haciendo guardia y bueno, dejó su pregunta y dice, hola, ¿en quién se basó para Antonia y por qué el nombre? Bueno, la conversación está siendo grabada en Facebook, entonces ya después la verá el compañero ahí y escuchará la respuesta. Muchas gracias. Pues yo creo que todos los personajes están basados en observaciones de múltiples historias, múltiples personas, unas cercanas, unas no. No podría decir que estos personajes representan a gente en particular, pero al mismo tiempo puedo decir que son arquetipos de personas que pudiera conocer de manera personal o que veo a lo lejos, ¿no? Ya como estas figuras de poder y demás. Y el nombre de Antonia es un nombre que me parece muy poderoso, muy potente, me gusta mucho. Mi abuela se llama Antonia y me gustó. Entonces decidí ponerle el nombre de, de mi abuela, que justamente creció en una hacienda que se llamaba así. Muchas gracias. Y ya casi para terminar, fíjate que de lo que me gustó a mí de tu novela, de tu historia, fue también esta parte del futuro distópico que nos manejas, ¿no? La verdad es que
en las charlas que tuvimos previas en la lectura, cuando recién empezábamos, no sabíamos exactamente si estábamos tratando con personas humanas o con androides o con un tipo de personajes un poco alejados de lo real, ¿no? Y aquí encontramos una parte de lo que viene siendo la inteligencia artificial, ¿no? Pues este tema, ¿no? Que está ahorita en boca de todos. Y en cuanto a la inteligencia artificial, ¿cómo fue que te adentraste en este tema? ¿Cómo empezaste a manejarla? ¿Y qué tu visión? Pues, ¿cómo ves el equilibrio entre lo que viene siendo la inteligencia artificial y, por ejemplo, la parte de la creación literaria de tu novela? Bueno, para empezar, yo empecé a escribir esta novela en 2019. Sí, obviamente ya existía la inteligencia artificial, pero todavía como algo lejano, cero que lo íbamos a tener a- al, al acceso tan directo como lo tenemos ahora, que lleva meses esta situación en la que se ha vuelto una normalidad, una cosa totalmente accesible, ¿no? Em, sí había leído al respecto y como que todas estas cosas que ya se estaban trabajando y cómo la repercusión que iba a tener y obviamente los experimentos que en ese tiempo se estaban haciendo de pinturas, de ya trabajar obras de arte en general, música, etcétera, ¿no? Em, y, y yo creo que no falta mucho, o más bien ignoro si ya hay buenos libros escritos 100% con inteligencia artificial, porque si bien sí creo que ya hay una serie de textos desarrollados por esta, también sé que están manipulados, o sea, tienen que estar manipulados pulidos por una mano humana. Em, pero, pero lo que creo es que en este tema, así como todos los temas de este tipo que se han presentado a lo largo de nuestra historia, el Internet, la clonación, todos estos grandes pasos y descubrimientos y tecnologías que se han presentado, em, pues tiene la oportunidad de cumplir una función positiva o cumplir una función negativa. O sea, así como desgraciadamente puede tomarse las fotografías de unas adolescentes y ponerles, desnudarlas y ponerlas a que todo el mundo las vea y que suceda lo que, por ejemplo, este caso que sucedió en España y toda esta serie de cosas que realmente pueden generar mucho daño en la sociedad. Es cierto que también puede darnos grandes herramientas. En el caso de la creación, creo que el arte es algo tan místico, algo tan espiritual, eh, cuando, cuando se logra crear algo, que, que si una máquina puede hacer una gran obra o no, pues no me importaría mucho. Creo que lo importante es que mientras existamos como seres humanos, vamos a tener esta necesidad de crear. Eh, y el proceso de la creación, no el resultado, sino el proceso en el que te vas descubriendo a ti mismo. Y eso puede ser un libro, o sea, cualquier bella arte o una empresa, lo que sea, cualquier que sea tu propósito y lo que te guste hacer, el proceso de crearlo es lo que merece la pena y lo que nos mueve como humanidad, esta creación. Entonces, yo creo que seguramente nos va a ayudar, nos va a facilitar las cosas, así como el Internet o sea, imagínate escribir un libro cuando no existía el Internet, todo lo que implicaba de investigación o simplemente información que no tenías a la mano. Entonces, pues, gran riqueza. Yo creo que también eso puede pasar con la inteligencia artificial, pero de eso a que todo sea creado por una máquina,
Creo que el beneficio de la creación está más en la creación que en el resultado final, como te digo. Muchas gracias, Gisela. Creo Gracias. que Dani tiene una última pregunta y ya Ok, con ya para esto la foto. cerramos. Perfecto. Sí. A mí me gustaría saber acerca de ese ministerio que nos das de la soledad, de las subdivisiones. Se me hace muy interesante en la parte en que, pues sí, como bien acabas de mencionar el tema de la inteligencia artificial, pero ya estamos en convivencia en un futuro que no sé, tal vez sería como un 2053 o no sé qué año más o menos estarías tú calculando en la línea temporal en el libro, en donde esos cyborgs son comisionados para tranquilizar a la gente, ¿no? Que no, todavía no quiere o que no puede estarse tranquila por esas voces interiores que provienen de estos seres y que necesitan asistencia, o en el caso de los humanos que mueren y que terminan no siendo reclamados, termina siendo un problema de salud y ambiental. Eso ya Y existe, ¿eh? sí, sí, sí. Y, o sea, y la parte, te digo, al final, el hecho de que nos propones ahí hacer los viajes espaciales como una manera más de liberación, tanto mental, y volvemos otra vez como a ese retorno de la soledad, ¿no? O sea, verte por fuera, ya en el espacio exterior de lo que es la Tierra, hacia lo que es parte de lo que es el universo. Me gusta todo esto todo este viaje que nos das. Entonces, pues sí, nada más sería para concluir, ¿no? No, yo creo que 2050 y tantos, o sea, el mundo va a ser totalmente distinto. O sea, yo creo que pasado mañana ya está pasando esto. Casi, No es que ¿no? ya está sucediendo en otras partes. Sí. Sí, o Entonces, sea, te digo, esto estaba contemplado cuando lo escribí entre 2019 y 2020, estaba contemplado con esta idea de sí, pues no muy, muy, muy lejano, pero tampoco tan cercano. Y me di cuenta que esto de intentar escribir algo futurista, o sea, el futuro pasó antier y está a una velocidad impresionante. sí, porque digo, para cuando el hombre se fue a la luna y tanto hemos esperado que ahorita de repente empiezas a leer todo lo que nos pones y empezamos a decir, miren, Black Mirror y te das la vuelta y ya tienes ahí los aparatos que te están limpiando y todos los que te están asistiendo y ves las maquinitas ahora que te están sirviendo el café, etcétera, etcétera. Entonces, sí, agradecerte y pues la última pregunta sería, en este caso, ¿cómo decides experimentar y darnos esas hojas en blanco? Porque digo, en un momento yo cuando compré el libro, me acuerdo que la agarré, lo empecé a ojear y veo unas hojas en blanco que hasta me hicieron burla, me dijeron, te robaron letras, reclama, no, ¿qué pasó ahí, no? Pero, o sea, esa parte en que tú como autora te das esa libertad y que la editorial también te dice, ¿sabes qué, Gisela? Sí experimenta, sí hazlo, o sea, no hay ningún problema. Y después cuando estás en la lectura entiendes perfectamente por qué esos momentos de vacío, por qué esos momentos que nos llevas para decir, a ver, bájenle todo, a ver, tranquilícense y vamos de la mano, ¿no? Entonces, me gustó esa parte que experimentas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya para finalizar, pues ya los que tengan la portada del libro a la mano para tomarnos una foto y tenerla de recuerdo. Entonces, bueno, aquí va el primer intento. Va 1, 2 y 3. Va otra segunda foto. Y ahí va 1, 2 y 3. Pues muchísimas gracias, Gisela, que Gracias a hayas todos estado ustedes. aquí presente con nosotros en Recomienda un buen libro y pues te agradecemos y estaremos en contacto ahí para tus futuras novelas, que nos encantará leerlas y sobre todo tenerte aquí con nosotros para charlar de tus próximos trabajos.
Muchas Gracias a gracias. ustedes, gracias a ustedes, gracias Albert. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias a todos, muy buenas noches. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, linda noche. Salimos del aire. Listo.